Bueno, hoy comenzamos con la clase del 24 de junio sobre ahorro e inversión. Ya habíamos iniciado esta clase y la continuamos en esta filmina. En esta filmina y en otras dos filminas más vamos a ver la relación entre la inversión y el ahorro en tres tipos de economías. Vamos a comenzar con una economía cerrada en que no hay Estado. Es decir, solo tenemos familias y empresas, no tenemos Estado. En una economía así, ustedes saben que el PIB sería igual, este es el PIB, ¿verdad? Es toda la producción que ha realizado el país y tendríamos que la demanda sería C más I, consumo e inversión. Así es como lo habíamos visto en una filmina en que además había estado. Bueno, si yo reacomodo esto, eh, yo tendría que la inversión es igual al PIB menos el consumo, es decir, de todo lo que se produce, aquello que no se consume es lo que se puede destinar a inversión. Es el caso de los frijoles que hablábamos la clase pasada. Si una familia produce frijoles, aquellos frijoles que no se coma los va a utilizar para producir el año siguiente. Y entonces la inversión de esa familia serían los frijoles que no se comió y el consumo los frijoles que sí se comió. Así es con la economía. De todo lo que se produce, de todo el PIB, hay una parte que se consume y el resto es la inversión. ¿Verdad? Aquí está lo que se consume más la inversión. Esto es igual al PIB en una economía cerrada, es decir, que no tiene importaciones y exportaciones y que no tiene Estado. Bueno, la inversión sería igual entonces, de acuerdo con esta ecuación, igual al PIB menos el consumo. Por otra parte, nosotros sabemos que el PIB es igual a las remuneraciones. ¿Y qué hacen las personas con las remuneraciones? ¿Qué hacen las familias con los ingresos que tienen? Pueden hacer dos cosas: dedicarlos al consumo o ahorrarlos. Entonces aquí tenemos dos maneras de escribir el PIB. Lo podemos escribir por el gasto, que sería esto, o lo podemos escribir por las remuneraciones, y de las remuneraciones obtenemos que el PIB es igual al consumo más el ahorro. Pero por otro lado sabemos que el PIB es igual al consumo más la inversión. Y de aquí se ve claramente que entonces la inversión y el ahorro son iguales. Y ahí estamos hablando de uno de los tres tipos de ahorro que vamos a analizar, que es el ahorro privado. Es lo que las familias ahorran. Es la primera forma de ahorro. Pero además del ahorro privado, tenemos el ahorro público. En una economía cerrada en la que no hay sector externo, la inversión se financia no solo con ahorro privado, sino también con ahorro público. El ahorro privado, según vimos, es el ingreso de los agentes privados que no es usado ni para consumir ni para pagar impuestos. Y el ahorro público es el ingreso del sector público que no se gasta ni se transfiere al sector privado. Es lo que le sobra al sector público una vez que ha deducido de los impuestos, de sus ingresos, todos los gastos y todas las transferencias. Y vamos a ver qué ocurre cuando el ahorro del Estado es negativo. Entonces la inversión tiene que ser más pequeña, porque la inversión se financia con el ahorro del público, con el ahorro público y con el ahorro privado. Si el ahorro público es negativo, ese ahorro público tiene que ser financiado con ahorro privado. Los privados, las personas, las familias tienen que prestarle dinero al Estado y queda menos dinero para la inversión.
Y eso es lo que está ocurriendo en Costa Rica en este momento. Ahorita lo vamos a ver. Aquí tenemos el mismo cuadro anterior, solo que hemos añadido el sector público. Tenemos que la demanda, tenemos el PIB, ¿verdad? El PIB es la producción nacional. Y aquí a la derecha tenemos la demanda. El PIB es demandado para consumir, es demandado para inversión y es demandado por el Estado como gasto público. Son las tres demandas que se ejercen sobre esta oferta que es el PIB. De donde la inversión sería igual al PIB menos el gasto, el consumo menos el gasto. Ahora, por otra parte, esta filmina es idéntica a la anterior, tenemos que el PIB se transforma en ingresos para las familias. ¿Y las familias qué es lo que hacen con esos ingresos? En primer lugar, tienen que pagar impuestos. En segundo lugar, consumen. Y lo que les queda es el ahorro. Es esto que tenemos aquí. T son los impuestos, C es el consumo y S es el ahorro. Si yo agarro esta ecuación que había escrito antes, esta ecuación, y sustituyo el PIB por esto que tengo aquí, tendría, y la inversión es igual a esto que es lo que tengo aquí como PIB, menos C, menos G, que es esto que tengo aquí. Resuelvo y me queda entonces que la inversión es igual a la diferencia entre los impuestos y el gasto público, es lo que el Estado ahorra y el ahorro de las familias. Es decir, que la inversión es igual al ahorro público y al ahorro privado. La única manera que tiene el país de invertir es que no se consuma todo lo que se produce. ¿Quiénes son los que consumen lo que se produce? En una economía cerrada, el Estado y las familias. Es necesario que el Estado ahorre y que las familias ahorren para que una parte de la producción pueda ser destinada a producir más. ¿Entienden eso? ¿Se entiende? Profe, no me quedó muy claro. ¿Esta es la segunda o esta es la tercera? O sea, la tercera ahorro en tipo de economía. No, aquí tenemos dos ahorros. Por eso, hasta el momento vamos viendo dos. Dos. El ahorro privado que vimos en esta primera filmina, suponíamos que solo había ahorro privado. ¿Por qué? Porque no hay Estado. Entonces lo único que hay es ahorro privado. Ahora vamos a agarrar esta filmina que tenemos aquí y le vamos a añadir el Estado para tener dos ahorros. Aquí tenemos solo el privado. Aquí tenemos solo el privado. En la otra filmina lo que tenemos es el privado, también en azul, pero ahora tenemos el público. Tenemos dos ahorros. Esta filmina, la única diferencia entre esta filmina y la anterior es que aquí aparece el Estado y el Estado aparece de dos maneras. Con lo que gasta, que es G, el gasto público, y con lo que recibe de dinero, que son los impuestos. Cuando aparece el Estado, las familias, si no hay Estado, los ingresos de las familias pueden ser destinados a consumo o ahorro. Pero si hay Estado, lo que reciben las familias tiene que ser destinado a impuestos, a consumo o ahorro. Una parte de lo que reciben tiene que ser transferido al Estado como impuestos. Y entonces eso es lo que cambia aquí. Pero vemos que hay un ahorro público y un ahorro privado. El ahorro público es la diferencia entre los impuestos y el gasto. Y el ahorro
privado, es la diferencia entre lo que reciben las familias, lo que consumen y lo que pagan en impuestos. Eso es el ahorro privado. ¿Te queda claro, Manuel? Sí, sí. Ahora vamos a meter el sector externo. Y paramos un momentito a ver si estamos entendiendo. Bueno, aquí tenemos un dato porque, vean, aquí la inversión es igual al ahorro público más el ahorro privado. Bueno, ¿qué ocurre si el gasto público es mayor que los impuestos? Si el gasto público es mayor que los impuestos, esto sería un número negativo. Si Ahí los es cuando hay déficit Hay déficit, fiscal. exactamente. Exactamente. Si los impuestos son de 150, por ejemplo, y el gasto es de 200, entonces tenemos un déficit de 50. Si en cambio el ahorro privado, privado es de 400, ¿de cuánto sería la inversión en este caso? En este caso, la inversión sería 150 menos 200 menos 50 más 400, 350. Es decir, que la inversión sería de solo 350, aunque el ahorro privado es de 400. ¿Por qué? Porque una parte de ese ahorro privado hubo que destinarlo a financiar el déficit del Estado. El Profe, pero Estado se endeudó. ¿Con quién se endeudó? Con las familias. Con plata. Agarraron una parte de su ahorro, 50 de su ahorro, de los 400 que habían ahorrado, las familias agarraron 50 y se las prestaron al Estado. Y solo quedaron 350 para inversión. ¿Sí, Sofía, perdona? esto se utiliza para sacar la inversión en un país. Así es. Ok. En un país. Aquí estamos hablando de macroeconomía. Aquí ya no estamos hablando de las familias, estamos hablando del conjunto de la economía. Esto es lo que nos va a permitir entender qué es lo que está ocurriendo en Costa Rica. En Costa Rica tenemos que el Estado gasta más de lo que recibe como impuestos y entonces se tiene que endeudar. ¿Dónde se va a endeudar? Se puede endeudar o con las familias que le prestan dinero o en el extranjero pidiendo préstamos. Y el Estado costarricense está haciendo las dos cosas, porque la relación entre impuestos y gastos es tal que el Estado gasta más de lo que recibe como impuestos. Profe, pero esto es un modelo, o sea, esto no es nada exacto, sí. Esto sí es exacto. Lo que puede no ser exacto Ok. es contabilidad, pero esto es exacto. Son igualdades contables, ¿verdad? Aquí no es que aproximadamente, es que es así, digamos. O sea, el ahorro privado no es muy difícil de calcular. Ese es otro problema, que sea difícil de calcular, ¿verdad? A ver, son dos cosas distintas. Una es, lo que digamos vos estás invocando es una dificultad empírica para medir los resultados. Las Las variables. igualdades se cumplen. Lo que no sabemos exactamente es de cuánto es, ¿verdad? Porque hay una dificultad de saber cuánto es lo que la gente ahorra. Pero, pero que lo que, pero que la inversión es, por definición, igual al ahorro privado más el ahorro público más el ahorro externo, que es lo que nos hace falta todavía. Eso es así y no puede ser de otra manera. Sí, 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 porque es una fórmula. Lo que digo es que si es complicado calcular el ahorro privado, o sea, si se calcula mal el ahorro privado, va a estar mal la fórmula. O sea, no va a estar mal la fórmula, pero el dato no va a ser... Exactamente, no va a ser fiable.
Siempre cuando vos ves la contabilidad nacional, hay un capítulo, un rubro que dice errores y omisiones, y a veces es enorme, ¿verdad? Ujú. Y es por los problemas empíricos de calcular. Y hay países donde es mucho más difícil que en otros. Cuanto más grande sea el sector informal, por ejemplo, más difícil es hacer este cálculo, porque hay un montón de actividades que generan valor, pero que no están contabilizadas en ningún lado. O la evasión a la seguridad social dificulta el cálculo de los salarios, por ejemplo. Entonces, sí, hay problemas empíricos para tener los datos exactos, pero las igualdades, las ecuaciones se cumplen Sí, la siempre. fórmula está bien. Profe, para medir eso, ¿se usan encuestas o es simplemente lo que llega como a Hacienda o a la caja? Depende, se usan distintas fuentes, se usan distintas fuentes. Aquí, por ejemplo, el gasto público es lo más sencillo, porque eso el Estado lo tiene, cuánto es lo que gastó. Todos los años el Estado sabe cuánto fue lo que gastó y cuáles fueron los impuestos, ¿verdad? El PIB es más difícil de estimar y entonces es difícil estimar cuál es el consumo, ¿verdad? Entonces hay mecanismos para estimarlo. Y son mecanismos alternativos, ¿verdad? Por el lado de las remuneraciones, entonces, cómo se estiman cómo se estiman las remuneraciones? Bueno, mediante encuestas se calcula cuál es el salario promedio, cuál es el empleo, ¿verdad? Hay como distintas maneras de hacerlo. Los intereses es muy sencillo, porque la mayor parte de los intereses son los bancos los que los cobran. Entonces, bueno, es más fácil recopilar esa información. Si son distintas fuentes de información, es muy complejo la contabilidad nacional. Hay equipos gigantescos en los bancos centrales cuya función es calcular estas variables. Bueno, aquí tenemos una situación en el cuadro de la izquierda donde tenemos superávit público. Y entonces vemos que la inversión es igual a la suma del ahorro público más el ahorro privado. En cambio, a la derecha lo que tenemos es un déficit público, un déficit que es de este monto. Por lo tanto, el ahorro es mayor que la inversión. Y la diferencia es precisamente la parte del ahorro privado que tiene que ser destinado al sector público. Es decir, cuando el Estado no ahorra, el sector privado tiene que ahorrar más para financiar un monto dado de inversión. Y si el sector privado no ahorra más, simplemente la inversión se reduce. O se financia con ahorro externo, que es lo que vamos a ver ahora. Cuando estamos en una economía abierta, puede ser que el consumo local se financie mediante ahorro externo. Es decir, que los extranjeros nos transfieran a nosotros parte de su ahorro y que ese ahorro, nos permita consumir a las familias y al Estado más de lo que se produce en el país. Y eso ocurre cuando la diferencia entre las importaciones y las exportaciones es mayor que cero. Si las importaciones son mayores que las exportaciones, quiere decir que estamos consumiendo más que lo que producimos. ¿Por qué? Porque la producción es igual a lo que al Producto Nacional, ¿verdad? Eso es. Y lo que se consume es igual a ese Producto Nacional menos lo que se exporta, porque lo que se exporta no se consume, más lo que se importa, porque lo que se importa sí se consume. Y entonces, si se importa más de lo que se exporta, quiere decir que se consume más de lo que se produce. No sé si me siguen. Sí, más o menos.
Profe, ¿podría volverlo a repetir? Sí. Nosotros tenemos el PIB, que es lo que se produce en el país. Eso que se produce en el país es igual a lo que se consume. ¿Qué es lo que se consume? El consumo más el gasto. Es igual. Eso es lo que consumimos las familias y el Estado. Son los únicos agentes que hay dentro del país, las familias y el Estado. Bueno, perdón. Y está la inversión. Perdón. Y lo que las empresas, ¿verdad? Esto es lo que se consume. Si nosotros estuviéramos en una economía cerrada, si fuéramos, solo nosotros existiéramos o no tuviéramos ninguna relación con los extranjeros, entonces nosotros solo podríamos consumir como máximo lo que producimos, no podríamos consumir más. Si consumiéramos menos, nos quedaría un pequeño excedente de lo que producimos para invertir. Pero esta es la demanda total que hay dentro del país. Ahora, si quisiéramos ver si nosotros, en una economía que ya es abierta, una parte del PIB no es consumido por los locales. ¿Cuál parte es? La que se exporta. Eso no es consumido. Entonces, habría que restar esto que se exporta al consumo. Mientras que hay una parte que consumimos que no se produce en el país, sino que se produce en el extranjero, que es lo que se importa. Esta diferencia entre las importaciones y las exportaciones es lo que consumimos por encima de lo que producimos. Sí, sí, ya me queda mucho más claro. Porque las importaciones las consumimos, pero las exportaciones no las consumimos, pero no las producimos. Solo producidas en el extranjero, mientras que las exportaciones sí las producimos, pero no las consumimos. Entonces, si las exportaciones son mayores que las importaciones, eso quiere decir que estamos produciendo más que todo lo que consumimos, porque la diferencia entre lo que producimos y lo que consumimos es esta diferencia entre exportaciones e importaciones. Imaginémonos, yo tengo una pequeña finca y produzco frijoles. Una parte de los frijoles me la como. Solo produzco frijoles. Me como, si yo no, solo existo yo, estoy en una isla desierta y yo me como todos mis frijoles. Todo lo que yo produje, me lo consumí. Ahora, resulta que a veces llegan unos nativos de otras islas en canoas y yo les doy partes de mis frijoles y ellos me van a dar productos que ellos producen. Entonces, lo que yo consumo no son todos mis frijoles, yo solo consumo una parte de mis frijoles. Otra parte de mis frijoles la exporto. Si ellos no me dieran nada, quiere decir que yo estoy consumiendo menos de lo que produzco, porque yo produzco 100 frijoles, pero solo me como 80 y los otros 20 se los llevan esos otros nativos. Pero si yo traigo desde allí arroz, yo estoy consumiendo menos de lo que produzco en lo que se refiere a los frijoles, pero más de lo que produzco en lo que se refiere al arroz. Al final,
yo voy a consumir más o menos de lo que produzco. Depende si el arroz vale más que los frijoles. Si los frijoles valen más que el arroz, voy a estar exportando más de lo que importo. Quiere decir que estoy renunciando a una parte de la producción, los frijoles, mayor que el consumo que va a venir de afuera. Y entonces al final mi consumo va a ser menor que lo que produje. Se ríe Sofía, seguro estoy haciendo un enredo. Sí, profe, me enredé un poco. De eso tenías cara. Pues dice, estás riéndote y no llorando. A ver, ¿cómo se los vuelvo a explicar? A ustedes, si yo les digo que Costa Rica exporta piñas, ustedes entienden que esas piñas no las comemos nosotros. Si Costa Rica no importara nada, produce todo lo que produce aquí y nos lo comemos todo, menos las piñas que las exportamos. ¿Ustedes dirían que el consumo es mayor o menor que la producción? Menor, porque se produce más de lo que se consume en Costa Rica, Se produce más que lo que se consume, porque se producen las piñas y que están siendo exportadas. todo lo demás no lo comemos. Pero la producción es mayor que lo que nos comemos, porque además producimos piñas que exportamos. Ujú. Entonces, ahora, imaginémonos que importamos vino. Costa Rica no produce vino. Ahora, digamos que no exportamos piñas. Todo lo que producimos y además nos lo comemos todo y además importamos vino. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que consumimos más de lo que producimos o producimos más de lo que consumimos? Que consumimos más de lo que producimos. Eso generaría desahorro externo, profe. Eso generaría desahorro externo. Si nosotros consumimos más de lo que producimos, las importaciones son mayores que las exportaciones. Entonces hay un desahorro local que le genera un desahorro a los extranjeros. O mejor dicho, los extranjeros van a ahorrar para financiar nuestro consumo. Ellos nos van a prestar a nosotros dinero al darnos el vino, porque el vino, si nos lo dan y nosotros no tenemos con qué pagárselo porque no exportamos nada, es como un préstamo que ellos nos dan. Profe, eso es lo que no entiendo. Profe, disculpe un toque. Es que ahí dice que el desahorro externo es cuando las importaciones son menores que las exportaciones, pero usted acaba de decir, no acaba de decir lo contrario. Bueno, es que estaba tratando de interpretar lo que me estaba diciendo Fernando. A los extranjeros, a ver, si nosotros estamos importando más de lo que exportamos, hay un desahorro en el país, porque consumimos más que lo que producimos. Eso es un desahorro. Eso fue lo que traté de decir a Fernanda. Pero ese desahorro se financia con el ahorro de los extranjeros. Porque ellos nos van a dar el vino fiado, por decirlo así. Si nosotros consumimos más que lo que producimos, la única manera que tenemos que hacerlo es endeudándonos. Tiene que entrar dinero desde algún lado del extranjero para poder pagar ese vino. Y entonces eso es ahorro externo en el sentido de que es ahorro de los extranjeros, pero es desahorro nuestro, porque nosotros estamos consumiendo más de lo que producimos. Para retomar la idea, si nosotros exportamos más de lo que importamos, quiere decir que estamos produciendo más de lo que consumimos. ¿Y eso qué significa? ¿Que hay un ahorro externo o desahorro? Eso quiere decir, si exportamos más de lo que importamos, quiere decir que el país está generando un ahorro.
está prestándole a los extranjeros. Porque estamos exportando más de lo que importamos de ellos. En cambio, si nosotros importamos más de lo que exportamos, quiere decir que estamos consumiendo más de lo que producimos. Y la única manera de consumir más de lo que producimos es que los extranjeros de su ahorro nos presten dinero a nosotros. Lo cual quiere decir que el exceso de producción sobre consumo es lo que constituye la inversión. Y entonces la inversión se puede financiar o con ahorro de las familias, o con ahorro público, ahorro del Estado, o con ahorro de los extranjeros. Y ese ahorro de los extranjeros se llama ahorro externo. Pero no es un ahorro nuestro. Ok, profe, es que digamos, yo acabo de apuntar que si importamos más de lo que exportamos, hay un desahorro externo. Sí, no. Hay un desahorro local que se Ok. financia con el ahorro de los extranjeros. A ese ahorro de los extranjeros se le llama ahorro externo. El ahorro externo es el ahorro de los extranjeros que nos permite financiar nuestro desahorro. Nuestro desahorro es que importamos más de lo que exportamos, que consumimos más de lo que producimos. Eso es nuestro desahorro. Pero nuestro desahorro solo puede ser o del Estado o de las familias. Entonces ya está contabilizado como desahorro privado o desahorro del Estado, desahorro público. Ok. Y entonces, si hay desahorro del Estado y las familias no pueden financiar ese desahorro del Estado, ese déficit del Estado, la única manera de financiarlo es con ahorro de los extranjeros, que es lo que llamamos ahorro externo. ¿Ya les queda un poquito más claro? Por lo menos a Sofía, que es la única que me ha dicho que sí. Emanuel creo que también. Vos, Fernanda, ¿cómo te sentís? Y todos los demás que ni han preguntado nada. Sí, profe, todo bien. Yo Ya, antes más dije que claro, la más o verdad. menos. ¿Vos entendiste qué, Josué? Yo antes dije que más o menos, siempre hay que practicar después, volver a releer, vuelvo a releer. Hay que leerlo después. Lo relevante, digamos, lo que me parece importante que ustedes, digamos, tienen que retener es que la inversión se puede financiar, solo puede salir de la diferencia entre lo que consume el país y lo que produce. Si el país produce más de lo que consume, queda un excedente para financiar la inversión. Ahora, si el país consume más de lo que produce, eso se va a reflejar necesariamente en las cuentas externas. Va a haber una importación mayor que la exportación. Profe, se me queda nada más una duda. Entonces, en el caso donde, digamos, en el caso donde las exportaciones superan las importaciones, eso se registra como ahorro privado. O público, o público, Ah, bueno, porque pueden ser exportaciones de bienes públicos. exactamente. O importaciones a ver, Entonces sería más fácil describirlo como cuando las exportaciones superan las importaciones, o sea, refleja la inversión. es que hay que ver los tres ahorros simultáneamente, ¿verdad? Porque perfectamente puede ser que el déficit público sea muy grande y que todas las importaciones que está viendo son generadas por el Estado. No por el Estado, pero digamos que sirven para financiar el déficit público. Si vos tenés que el país produce 100, las familias reciben 100. A ver, veamos un ejemplo.
país produce 100. Las familias le pagan al Estado impuestos de 25, son los impuestos. Consumen 50 y tienen un ahorro de 25. Y luego tenemos que el Estado gasta 50 y tiene impuestos de solo 25. En ese caso, tendríamos una situación en la que el Estado estaría generando, si el Estado recibe 25 y gasta 50, el Estado estaría generando un desahorro de menos 25. En una situación así, la economía tendría que el ahorro público, perdón, le di a otra, que el ahorro público, Profe, quedamos en negro. Ah, bueno, sí. ya me di cuenta. Gracias. El ahorro público sería de menos 25, es decir, había un déficit, y el ahorro privado sería de 25. La economía produciría exactamente lo que consume. Pero si el Estado no gastara 25, bueno, y entonces no habría un exceso de exportaciones sobre importaciones. Pero si el Estado lo que consumiera fuera 75, en ese caso, el déficit del Estado sería de 50, mientras que el ahorro privado sería solo 25. Tendríamos un exceso de gasto sobre los impuestos de 50. Tenemos un ahorro de 25 de las familias y un desahorro de 50 del Estado. Esto se va a reflejar en unas importaciones que exceden las exportaciones en 25. Porque tenemos la demanda sobre el PIB. ¿La demanda cuál sería? En este caso, se me murió el Apple Pencil. Bueno, ¿la demanda cuál sería? La demanda sería los 50 de consumo más los 75 del Estado. ¿Verdad? Dijimos que el Estado gasta 75. 50 y 75 son 125, pero el PIB ¿de cuánto sería? El PIB es de 100. Y entonces, si el Estado y las familias están consumiendo 125, necesariamente es que se está importando 25 adicionales. Entonces tendríamos un exceso de 25, un déficit comercial, un déficit externo de 25. En este caso provocado por el déficit público, que es mayor que el ahorro de las familias. Profe, ¿se nos va a poner Profe, un ejemplo así? ¿Y si yo les voy a poner qué? Un ejemplo así. Yo digo que mejor complejo. ignoremos el ahorro externo y no lo preguntemos. De acuerdo. Es que yo ese ejemplo sí creo que no lo entendí bien. Sí. Profe, O sea, el resto vuélvanos, sí. O sea, es que, sí, no. vuélvanos a poner ejemplos del gallo y quita estos.
Profe, cuando se habla de desahorro externo, se podría decir que es como un tipo de endeudamiento, pero hacia otros países. Exactamente. Entonces, si uno lo ve como exportaciones e importaciones, el ahorro interno es como que uno ahorra porque está ganándole, digamos, vendiéndole más que lo que está comprando. Y en el desahorro externo es porque uno está comprando más de lo que está vendiendo. Sí, sí. Lo que pasa es que y me he dado cuenta que ustedes tienen un problema con este término, ¿verdad? Si las familias importan si las familias importan, si el Estado importa más, digo, si el país importa más de lo que exporta, vean, aquí tienen, si el país importa más de lo que exporta, es decir, si esto es mayor que cero, quiere decir que las inversiones están siendo financiadas con esto que sería el ahorro de los extranjeros. Esto es el ahorro de los extranjeros. Este ahorro de los extranjeros viene a compensar el desahorro que puede haber interno. Este es desahorro, esto es el ahorro interno. El del Estado es el rojo, el de las familias es el azul. El externo viene a compensar el saldo de estos dos. Si el Estado ahorra mucho y si las familias ahorran mucho, y entonces si esto es muy grande, eso lo que va a significar es que se va a importar menos de lo que se va a exportar. Que el ahorro sea grande quiere decir que se consume menos de lo que se produce. ¿Y qué se va a hacer con la producción que no se consumió? De ahí hay que exportarla. Profe, entonces en el caso de antes, por ejemplo, que había un déficit, en el ejemplo que usted puso, que había un déficit de 25, ese 25 se puede clasificar como ahorro externo. Ese déficit es ahorro, es un déficit interno, es un déficit. Por eso, para nosotros sería un déficit, pero para el de donde se importa sería un ahorro externo. No. Es un ahorro de los extranjeros. Sí. Es un ahorro de los extranjeros gracias al cual podemos financiar la falta de ahorro local. Sí. Bueno, si quieren, denle vuelta. Yo hice todo lo que pude por explicárselos. Entonces ahora les toca hacer a ustedes todo lo que puedan para entenderlo, pero calmados, después con un termo delante, revisen las filminas y revisen el sílabus, el texto del curso. El ahorro externo, el ahorro global está formado por estos tres componentes. Si este de aquí es menor que 0, este va a tener que ser mayor que 0. Si el ahorro privado y el ahorro público en su conjunto son negativos, eso va a obligarnos a importar más que lo que exportamos. Es decir, si estamos consumiendo más de lo que producimos, eso solo puede ocurrir si importamos más de lo que exportamos. No podemos consumir más de lo que producimos a menos que importemos más de lo que exportamos. E importar más de lo que exportamos es vivir
del ahorro de los extranjeros, que nos van a dar más de lo que nosotros les damos. Ellos nos van a dar los bienes que importamos, nosotros les damos los que exportamos. Si importamos más de lo que exportamos, ellos nos van a estar dando más de lo que nosotros les damos y nos prestan dinero para pagárselos. Entonces es ahorro externo para financiar ese déficit en la balanza comercial. Profe, ¿Sí? profe, sería entonces como tomar el PIB, por así decirlo, no sé, de otro país. O sea, digamos, no, bueno, no sé si decir la palabra aprovecharse, pero digamos, tomar, digamos, lo que usted dice, que otros países tienen un superávit así para tratar de tapar el déficit que tiene tal país. Pero el vino es PIB de otro país. Nosotros no producimos vino. Todo lo que importamos es PIB de otros países. Y lo que exportamos es PIB del nuestro. Si nosotros importamos más de lo que exportamos, quiere decir que estamos tomando de los extranjeros más producción de ellos que la producción nuestra que les estamos dando a ellos. Sí, exacto. Digamos, como le digo, no sé si decir aprovecharse, digamos, de la producción de ellos. Bueno, no, porque no la cobran, ¿verdad? Es decir, nos prestan dinero que tenemos que pagar intereses y es muy costoso para nosotros. Sí. Pero sí lo que está ocurriendo es que nosotros estamos viviendo a costas del ahorro de los extranjeros. Eso incrementa la deuda externa entonces, ¿verdad? Totalmente. Eso es lo que está pasando en Costa Rica. La deuda externa está creciendo mucho. Sí. Eso se puede financiar de dos maneras, o con deuda o con inversión. Extranjeros que vienen e inviertan en el país. Pero son entradas de dólares que nosotros usamos para pagar el exceso de importaciones, que nosotros usamos para pagar el exceso de consumo sobre producción. ¿Ya intuyen más o menos por dónde va la cosa? Tal vez el detalle no, véanlo con calma y lo volvemos a discutir después. Profe, solamente que con ese último ejemplo, ese último anotación que usted hizo ahí, puede subir a la diapositiva, Río, un segundo. Esta es la de que, digamos, si el ahorro público y el ahorro privado era mayor a cero, el ahorro externo iba a ser mayor a cero. Eso no lo entendí por qué. No, más bien sería, No, o sea, no, si un... compensan. Si el ahorro público y el ahorro privado es, aquí están, son menos ok. cero, entonces el ahorro externo tiene que ser mayor que cero. Ahí sí. Profe, una consulta, ¿usted me puede volver a decir, o sea, qué era la I, la C, la S, la T y la G? No. Que yo iba entendiendo la idea, pero luego me puse a ver que no me acordaba qué son las siglas. Bueno. Por favor. Sí, con mucho gusto. C es consumo. I es inversión. G es gasto. X es exportaciones y M es importaciones. Profe, Y la T son impuestos. T es impuestos. Y S es ahorro. profe, Sí, muchas gracias. pero tendrían que hojear un poquito el texto del curso, ¿no? No solo las filminas. Por lo menos hojearlo, leer los pasajes que les cuesta entenderme a mí y complementar un poquito las clases con el libro de texto, con la antología. Sí, ¿quién me iba a preguntar algo? yo, es que sigo dándole vueltas a esa anotación que usted puso ahí, pero no siempre es así, digamos, o siempre sí, digamos, siempre cuando el ahorro público más el ahorro privado es mayor que cero, siempre va a haber ahorro externo. Cuando el ahorro, Siempre el ahorro externo va a ser menor que cero. si el ahorro interno, que es es mayor que cero, el ahorro externo es menor que cero. Y si el ahorro interno es
menor que cero, el ahorro externo va a ser mayor que cero. Pero, digamos, sí le entiendo la viceversa, pero no entiendo, digamos, si el ahorro público más el privado, o sea, el ahorro interno es mayor que cero y todo ese ahorro se dedica a la inversión en el propio país, no tiene por qué el ahorro externo ser menor que cero. Si el ahorro, otra vez, Profe, Ok, si hay un ahorro interno en Costa Rica, ¿verdad? ujú, ujú, Si hay un ahorro interno, lo que significa es que la demanda global que se está realizando es menor que la producción global. ujú. Y ese exceso de producción tiene que exportarse. Por eso, ese ahorro interno no se puede dedicar económicamente, no hay forma de que todo ese ahorro interno se dedique a la inversión del país. O sea, que el ahorro externo no sea menor que cero. ¿Sí me logro explicar o no? Sí, 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 a ver, profe, ¿eso no se relaciona con lo que usted dijo antes, que si ambos eran negativos, se importaba más de lo que exportamos? sí, O no sé qué tiene que ver eso. no, exactamente, eso es lo que está preguntando Manuel, si siempre ocurre así. O sea, que el Mira, ahorro externo sea menor que cero significa, digamos, en el caso de Costa Rica, si en Costa Rica el ahorro externo fuera menor que cero, significa que Costa Rica está prestando de sus ahorros a otros países. Entonces, pero ¿por qué? está bien, la pregunta es muy lúcida. Si Costa Rica tiene un ahorro positivo, quiere decir que la producción se vende, la producción se vende toda, el 100% de la producción se vende. Y la gente consume solo un 80% de esa producción. Y entonces queda un ahorro del 20%. ¿De acuerdo? Ujú, Bueno, ¿a quién se le vendió el 20% de la producción que la gente no consumió? ujú, sí, Entonces, Digamos, si la gente del país cierto. no la consume, alguien tiene que consumirla, ¿verdad? los No se extranjeros, pierde. los extranjeros, es exportación. Ujú. Sí, Y, sí, es cierto. y entonces por eso es que el ahorro interno tendría que compensarse con un exceso de exportaciones. Ujú, En realidad yo creo que el principio es bastante simple, ¿verdad? Yo creo que que más puede llevar a la confusión en todas las letras. Yo creo que el principio, no sé, quisiera decir alguna tontera como la que siempre digo, pero se me parece como cuando alguien no tiene plata y yo como un préstamo, ¿verdad? O sea, pues necesita que otra persona le preste, igual a nivel país, no sé, ¿verdad? Es exactamente lo mismo, ¿verdad? Lo que pasa es que hay que tratar de entender qué es lo que significa el ahorro público, qué significa el ahorro privado, qué significa el ahorro externo y cómo interactúan entre ellos. Es ligeramente más complejo porque una persona que consume más que lo que gana y tiene que endeudarse, estamos hablando de un único agente. En cambio, aquí estamos hablando, bueno, de dos agentes. Estaríamos hablando de la persona y de la que le presta. Aquí estamos hablando de tres tipos de agentes, ¿verdad? El Estado, las familias y los extranjeros. Pero la lógica es exactamente esa. Sí, gracias. Bueno, denle vuelta y volvemos después sobre esto. Manuel, ¿te quedó clara la pregunta que hiciste? 100% claro, profe, gracias. Bueno, ahora, nosotros financiamos el déficit en la balanza comercial con flujos de capital, el déficit o el superávit. Si entra más capital del que sale, eso nos permite financiar el exceso de importaciones. Si sale más capital del que entra,
eso lo que hace es permitirnos, al contrario, disponer del exceso de dinero que obtenemos por exportar más que lo que importamos. ¿Verdad? El flujo de capital se llama al saldo entre las entradas y las salidas de capital. ¿Verdad? Entra dinero. ¿Por qué entra dinero? Entra dinero por préstamos, por inversión o por remesas y transferencias desde el extranjero. Sale dinero por las mismas razones. Pago de deuda o préstamos al extranjero, inversión de costarricenses en el extranjero y remesas de personas que viven en el país al extranjero. El ahorro externo, el exceso de importaciones sobre exportaciones, se compensa con flujos. Si se importa más de lo que se exporta, ese exceso de las importaciones tiene que financiar con préstamos que le hacen al país los extranjeros, con dinero que meten los extranjeros al país para hacer inversiones, comprar fábricas, comprar fincas, comprar playas, o transferencias que hacen los costarricenses que están en el extranjero que mandan dinero al país. Y eso es lo que permite pagar las importaciones que haya por encima de las exportaciones. En Estados Unidos hay un déficit comercial importante y hay un déficit fiscal, digamos, un déficit comercial importante que corresponde con un déficit fiscal relevante. En Estados Unidos el Estado gasta más de lo que recibe como impuestos y por esa razón se endeuda. El Tesoro americano emite deuda, emite bonos que compran los extranjeros. Los chinos compran bonos, los costarricenses compran bonos, la gente que tiene dinero en el mundo compra bonos de Estados Unidos y al hacer eso le prestan dinero al Estado costarricense, al Estado estadounidense que tiene un déficit. Y ese dinero que le presten al Estado americano sirve para financiar importaciones por encima de las exportaciones. Estados Unidos importa más de lo que exporta. ¿Cómo paga ese exceso de importaciones? Con los dólares que le prestan los extranjeros al Estado norteamericano. Y algo parecido ocurre en Costa Rica. En Japón ocurre lo contrario. Los japoneses tienen un ahorro un ahorro privado muy grande que les permite financiar a ellos el déficit fiscal. Japón tiene un déficit fiscal y sobra todavía. Y ese sobrante lo usan para prestarle dinero a Estados Unidos o prestarle dinero a los países deficitarios. Profe, lo que a mí no me queda muy claro es cómo yo le presto al gobierno. O sea, no sé si esta pregunta es muy tonta, pero... No, nada. O sea, cuando hay déficit. Cuando hay déficit, el Ministerio de Hacienda hace unas subastas, coloca bonos. Ajá. Los bonos son préstamos. Si vos compras un bono de 1 millón de colones a 3 años, el Estado te va a pagar un interés por ese 1 millón de colones durante 3 años. Es un préstamo que vos le haces al Estado. Ok, no es cuando uno compra los productos, o sea, no tiene nada que ver con la compra de productos importados. Sería No, con los bonos. es con los bonos. El préstamo tuyo es con los bonos. Es porque vos le compras bonos al Estado y el Estado lo usa para gastar. Pero si el Estado gasta mucho, al final lo que se está demandando dentro del país es más que lo que producimos. Y eso hay que importarlo. Y eso genera un déficit Y eso genera fiscal. un déficit comercial. Genera que se importe Ok. más de lo que se exporta. Y el Estado necesita dólares. ¿Qué hace el Estado? Pide prestado dinero al extranjero. Ahorita hemos pedido varios préstamos muy grandes de muchos millones de dólares para financiar el déficit fiscal
y el déficit comercial. Entonces, están entrando dólares a Costa Rica. Ustedes han visto que el colón se ha apreciado, que el precio del dólar ha caído. Es porque están entrando muchos dólares que nos están prestando y eso hace que el precio del dólar caiga en relación con el del colón. Es transitorio, es porque nos estamos endeudando y están entrando muchos dólares. Pero esos dólares que entran sirven para pagar las importaciones con las cuales, digamos, las importaciones que nos sirven para consumir más de lo que producimos. Hoy estamos consumiendo más de lo que producimos. Eso significa que estamos importando más de lo que exportamos. Y para poder pagar esas importaciones tenemos que endeudarnos. Y entonces el Estado se está endeudando en el extranjero. También se está endeudando dentro del país. Una parte del desahorro público, del déficit público, se financia con ahorro local. Otra parte con ahorro externo. Ese Pero ahorro eso local, es, la deuda interna, perdón. Eso es la deuda interna. profe, ¿cuál es como una solución a eso? Porque se oye como insostenible. Bueno, es normal que los países jóvenes tengan deuda y es normal que estén financiando su desarrollo, así como es normal que las familias jóvenes se endeuden. Las familias jóvenes se endeudan para comprar una casa, que van a ir pagando conforme crecen y aumentan sus ingresos. Las familias jóvenes ganan poco y tienen muchos gastos, tienen hijos pequeños, tienen la necesidad de comprar una casa. Conforme van creciendo, sus ingresos van aumentando y sus gastos se van reduciendo y entonces, bueno, consiguen salir de sus deudas. Es normal que los países hagan lo mismo. El problema es cuando la situación se sale de control y cuando el país está gastando muchísimo más. En Costa Rica tenemos un problema porque la gente está demasiado endeudada. Las familias están ahorrando muy poco, están muy endeudadas y el Estado está muy endeudado. Y si tanto las familias como el Estado están muy endeudadas, la única forma que tenemos de financiar la inversión, las carreteras, las escuelas, los hospitales, es endeudándonos. Pero endeudarnos sale muy caro porque hay que pagar intereses. Intereses que en este momento son muy altos. Costa Rica se está endeudando a tasas del 9 y el 10% en dólares y el 11% en dólares, extraordinarias. Y bueno, y eso hay que pagarlo. ¿Y quién lo va a pagar? Ustedes. Ustedes que son los que van a empezar a trabajar dentro de 5 años, cuando haya que pagar esas deudas. La solución, bueno, una solución básica es cobrar más impuestos. En Costa Rica se cobran muy pocos impuestos. Lo que estamos pagando de impuestos es alrededor del 13% del PIB, cuando en Guatemala se paga el 20% del PIB. Un país mucho más pobre que Costa Rica. Y en Francia el 50% del PIB. Es decir, que si no se hace un esfuerzo por pagar impuestos, los gastos públicos, las carreteras, las escuelas, los hospitales, solo se pueden financiar con endeudamiento. Y las familias, ¿qué hacen con el dinero correspondiente a los impuestos? Lo gastan en pantallas planas, en automóviles nuevos, y entonces tampoco sirve. Si por lo menos lo ahorraran, ¿verdad? Pero las familias están gastando mucho. Cobrar impuestos es una manera de obligarlas a ahorrar. Profesor, ¿Sí, Josué? ¿y qué pasaría si un país ya no puede pagar la deuda externa? Porque yo no sé, yo sin saber, Costa Rica está más endeudado que bueno. Bueno, ¿Verdad? Costa Rica tiene niveles de endeudamiento, digamos que no están fuera de lo común, ¿verdad? Han crecido últimamente, pero y entonces hasta ahora han estado por debajo de los estándares de América Latina, pero ya estamos empezando a superarlos. No puede pagar la deuda, es algo muy serio. Antes de no pagar la deuda, se parten los impuestos, los salarios se reducen, se deja de invertir en escuelas, se despiden funcionarios públicos, se aumentan un montón los impuestos, ¿verdad? Lo último que puede hacer un país es no pagar la deuda. Si no paga la deuda a un país, se le hace un bloqueo y no puede importar más petróleo. Y si no podemos importar más petróleo, el país se paraliza.
Y digamos, ¿y cómo harían los, se me fue la palabra, pero la gente, los cobradores, por así decirlo, tiene otra palabra que me fue. Digamos, si el país no puede pagar, ¿pueden recoger bienes del país, del Estado? ¿O no? Generalmente no se llega a esos extremos, ¿verdad? Porque el país depende de los otros países. El país está muy interesado en tener buena reputación. Costa Rica tiene muy buena reputación como pagador. Siempre ha pagado, salvo en la crisis del 81, que tuvo que suspender los pagos, pero Costa Rica no tiene problemas de pago, ni tendría por qué tenerlos, ¿verdad? O sea, no más que con todos los otros países que están en crisis. Esto es una crisis mundial en que muchos países están mucho más afectados que Costa Rica. El problema no es la coyuntura de la crisis. El problema básico, me parece a mí, tiene más que ver con las perspectivas a largo plazo. Si mientras los costarricenses seamos tan gastones y tan reacios a pagar impuestos, es imposible que el país pueda financiar su desarrollo. Gracias. Simplemente en los años 80 simplemente dejaron de prestarnos dinero y entonces no se podía pagar el petróleo. Y entonces los países dejaron de vendernos petróleo a crédito y entonces se paralizó la importación de petróleo. Dejaron de funcionar los buses, empezó a haber apagones, ¿verdad? No había luz durante toda la noche hasta cierta hora en la mañana para que arrancaran las fábricas. Digo, una cosa muy seria, y eso agravó la crisis, ¿verdad? Porque claro, muchas empresas tuvieron que cerrar porque no había adecuada electricidad, porque los trabajadores no podían transportarse adecuadamente. Digo, fue un problema muy serio. En los últimos años del gobierno de Carazo, cuando llegó Monge, Luis Alberto Monge, él renegoció las condiciones de la deuda y relanzó el pago de la deuda. Pero bueno, el país tuvo que dejar de pagar la deuda durante un tiempo y presionar a los organismos internacionales que nos estaban cobrando tasas de interés extraordinarias, porque el problema fue que nos endeudamos cuando las tasas de interés eran bajas y después las tasas de interés aumentaron mucho y el servicio de la deuda aumentó mucho, al mismo tiempo que cayeron las exportaciones de café y de banano y aumentó el precio de la gasolina. Y todo eso junto hizo que la situación fiscal y la situación externa se volviera muy difícil. Profe, ¿y todo eso que se le debe es al Banco Mundial o a países? Lo que se debe, que es al Banco Mundial. Todo el mundo. A todo el mundo. A todo el mundo. Los costarricenses son dueños de una gran parte de la deuda externa costarricense. Pero también a organismos internacionales, al Fondo Monetario, al Banco Mundial, al BID, y a inversionistas privados, ¿verdad? Fondos de inversión, fondos de pensiones extranjeros que compran nuestros títulos. Eso es como el polaco, ¿eh? Le debe a todo el mundo Costa Rica. Entonces le debemos a todo el mundo, ¿verdad? Pero Estados Unidos también. Estados Unidos tiene indicadores mucho peores que los de Costa Rica, de su deuda y de su déficit comercial. Pero bueno, sigamos adelante, después comentamos un poquito más porque vamos a hablar de eso también, ¿verdad? De la deuda. Bueno, ha estado subyacendo la pregunta ¿cómo se transforma el ahorro en inversión? Era la pregunta que hacía Sofía ahora. Sofía decía, bueno, pero si yo le quiero prestar al Estado, ¿cómo hago para prestarle al Estado? Bueno, le compras bonos. Un bono es un instrumento financiero. El sistema financiero es un conjunto de instituciones que permiten transformar el ahorro en inversión. Toman dinero de las unidades superavitarias, de las unidades que consumen más de lo que, consumen menos de lo que reciben de sus ingresos y lo transfieren a las unidades deficitarias, a las unidades que requieren más de lo que reciben. Y esos son los organismos financieros. Veamos muy brevemente cómo funciona el mercado de préstamos. En el mercado de préstamos lo que tenemos es, hay una demanda de fondos y hay una oferta de fondos. Ofrecen fondos quienes tienen dinero que están dispuestos a
prestar a cambio de un interés y demandan fondos los que tienen proyectos de inversión que no tienen financiamiento. La tasa de interés es lo que la persona que va a tomar dinero prestado para invertir está dispuesta a pagar por el dinero que le van a prestar. Se llama el costo del dinero, el costo financiero a esa tasa de interés, ese interés que paga el inversionista. Y el inversionista lo que hace es comparar el costo financiero del dinero con la rentabilidad del proyecto que va a financiar con ese dinero. Hay un micrófono abierto. Se escucha que buena noticia por los diabéticos, ¿verdad? Yo tengo un proyecto de inversión, yo quiero montar una pulpería, por ejemplo, o quiero montar una venta de refrescos, y yo hago todos mis cálculos, cuáles son mis costos de producción, cuánto me costaría, en cuánto puedo vender el producto, y eso me permite a mí calcular la rentabilidad de mi inversión. Y yo comparo la rentabilidad de mi inversión con el costo del dinero que me van a prestar. Si yo tengo que pagar una tasa de interés superior a la rentabilidad que me va a dejar la inversión, yo simplemente no realizo esa inversión. Y entonces la tasa de interés permite orientar el dinero hacia los proyectos de inversión más rentables. Los proyectos de inversión menos rentables quedan fuera, no van a obtener préstamos. Y eso es lo que ocurre con el mercado de préstamos. Aquí tenemos la demanda de fondos, ¿verdad? Cuanto mayor es la tasa de interés, menor es la cantidad de dinero que se demanda. ¿Por qué? Porque si la tasa de interés es de 12%, todos aquellos proyectos de inversión que van a dar una rentabilidad de 12, de 11, de 10%, no se van a realizar. No van a pedir dinero prestado a un 12% para realizar una inversión que va a dar menos del 12%. Entonces, cuanto más alto sea la tasa de interés, mayor es el número de proyectos de inversión que dejan de ser rentables y que quedan excluidos. Por eso es que la demanda de dinero tiene una pendiente negativa. Con la oferta de dinero ocurre lo contrario. Cuanto mayor es la tasa de interés, tanto más va a estar la gente que tiene dinero dispuesta a prestarla. ¿Por qué? Bueno, porque si yo puedo recibir una tasa de interés muy alta, a lo mejor decido no hacer una pequeña compra que iba a hacer ahora, sino invertir el dinero y recibir una rentabilidad, un interés que me va a permitir dentro de 2 años o dentro de 5 años tener mucho más dinero que el que hubiera gastado hoy y poder aumentar mi consumo. Es decir, la tasa de interés me permite a mí sustituir el consumo de hoy por un consumo mayor mañana. Y cuanto mayor sea la tasa de interés, mayor va a ser el consumo que yo dejaría y que yo, digamos, obtendría mañana, mayor sería el costo de oportunidad de consumir hoy. Profe, pero eso es cuando yo haría un préstamo. O sea, cuando yo estoy pidiendo un préstamo, obviamente que yo quiero que la tasa de interés sea la menor posible. Esa es la demanda de fondos. Ahora estamos hablando de la oferta de fondos. Vos no estás interesada en que te presten dinero, sino prestar dinero. Y vas a prestar más dinero cuanto mayor sea la tasa de interés que te paguen a vos por el dinero que vos prestas. Profe, usted menciona que las tasas de interés en Costa Rica son bastante altas, pero ¿qué es una tasa de interés alta? O sea, ¿cuál es el monto? O sea, como para diferenciar cuándo le están cobrando a uno una tasa de interés baja o razonable, o cuándo es como excesivamente vulgar, que definitivamente no tiene sentido, o sea, endeudarse. Vos tenés que comparar la tasa de interés con la tasa de inflación. En un país como el nuestro, en que tenemos una tasa de inflación en este momento de 1 o 2%, una tasa de interés del 10% para vivienda
significa una tasa de interés del 8% en términos reales. En Europa es del 0,5%. Aquí es del 8%. Eso te da una idea, ¿verdad? Y una tasa de interés de consumo aquí es del 18%. Real. En Europa es del 3 o el 4%. Países que tienen una inflación muy parecida a la de Costa Rica. Aquí las tasas de interés son extraordinariamente altas por distintas razones. Una de las razones es el déficit fiscal. El Estado está demandando demasiado dinero y eso presiona el mercado a que las tasas de interés suban. Profe, pero las tasas de interés en Estados Unidos no son tan elevadas como acá y ellos también tienen un déficit fiscal, ¿verdad? Bueno, exactamente. No es suficiente el déficit fiscal para explicarlo. Además, resulta que nosotros tenemos un sistema financiero, yo no sé si ineficiente, pero que se deja una tajada muy grande de la... ¿Verdad? Ustedes depositan dinero en el banco y el banco no les paga nada. Y van a pedirle dinero a ese mismo banco y les cobra un montón de dinero. Y esa diferencia entre lo que ustedes depositan, digamos, lo que ustedes le cobran al banco como depositantes y lo que le tienen que pagar como deudores, se lo deja el banco. Profe, pero los bancos privados, cuando uno tiene, o sea, plata en la cuenta, sí dan un interés. ¿De No sé cuánto? si los... ¿De no cuánto? sé, muy pequeño, mínimo. Muchísimo menos que lo que te cobran cuando te Sí, cuando uno pide un préstamo. pero muchísimo menos. O sea, a vos, si pedís préstamo para vivienda, en dólares lo que te cobran son tasas de interés muy altas y lo que te dan en dólares cuando depositas dinero es muy poquito. Profesor, Vamos, profesor, sí, José. eso tiene que ver con este proyecto de la usura que están a punto de, bueno, que ya aprobaron, que de hecho estaba leyendo antes que el Banco Central, creo que el otro mes ya fija las tasas. De ahí, lo que pasa es que es un proyecto que quedó tan débil, ¿verdad? Que vengan a decir que la tasa de usura es del 31%, quedó al final. En eso creo que yo no sé, o sea, yo leí ahí que la van a fijar el otro mes, creo. Sí, sí, son altísimas, son altísimas. Las Sí, tasas porque que... eso para mí es usura, no sé, ¿verdad? O sea, cobrar un interés tan alto, ¿verdad? Dar una taja tan grande y casi que quebrar al deudor, ¿verdad? Cuando se abrió el mercado costarricense, el mercado financiero en el año 95, a la competencia en el sector bancario, se pensaba que la entrada de bancos iba a introducir competencia y que los bancos públicos iban a verse obligados a reducir sus tasas de interés y aumentar las tasas que le pagaban a los clientes. Y lo que ocurrió fue todo lo contrario. Los bancos privados no están interesados en una guerra de precios con los bancos públicos, no están interesados en irse abajo, están interesados más bien en que los bancos públicos cobren mucho, para cobrar ellos mucho. Entonces ellos cobran más que los bancos públicos. Pero es una situación muy cómoda para ellos, ¿verdad? Entonces, Costa Rica tiene márgenes de intermediación muy elevados, ¿verdad? La diferencia entre lo que cobra el banco y lo que paga es enorme, en gran parte porque los bancos públicos son muy ineficientes, tienen demasiada gente, pagan salarios demasiado altos, los sindicatos son muy fuertes, tienen sistemas de pensiones privados para ellos muy beneficiosos, dan grandes bonos a sus funcionarios y entonces todas las utilidades del banco se reparten entre los trabajadores del banco y el banco no tiene casi ganancias. Bueno, en los bancos públicos los números son mucho más eficientes y eso le permite a los dueños del banco dejarse toda la plata que en los bancos privados se dejan los sindicatos. Bueno, no los sindicatos, los miembros de los sindicatos. Pero todo el país paga por esa situación, porque hay un montón de gente que tiene que pagar demasiado dinero para obtener préstamos y muchos proyectos que no se pueden financiar porque simplemente dejan de ser rentables en vista de lo que les cobran. Y es que, digamos, sí, lo que pagan por tener dinero es
disculpen la palabra, es una cochinada. Ahora que estaba haciendo un poco de memoria, recuerdo que creo que el Banco Nacional, por 1 millón de colones, lo que paga por mes son como 4.000 colones, algo así. Es una, o sea, casi, yo creo que ni para una hamburguesa alcanza el interés. Cuando tenés a plazo, ¿verdad? Pero cuando tenés en la cuenta corriente, cero te paga, o en la cuenta de ahorro, cero. No, a plazo, sí. Y a plazo. Una, 1 millón de colones, será ahí 4.000 colones al mes. Bueno, en principio la tasa de interés se fija por la interacción entre la oferta y la demanda de fondos. Y aquí vemos un pequeño gráfico donde se ve que para tasas de interés superiores al 8%, todos estos fondos, todos estos proyectos, ¿verdad? Que estarían aquí, no van a obtener financiamiento porque la rentabilidad es menor que el 8% y por lo tanto no van a pedir dinero prestado. Y lo que les están cobrando, ¿verdad? Son tasas de interés superiores al 8%. Y entonces el equilibrio sería en un punto en que la tasa de interés sería del 8% en este caso. Así es como se fija la tasa de interés, pero este mercado no es que existe en algún lugar como la Feria del Agricultor, sino que las tasas de interés que fijan los bancos, que fija el Ministerio de Hacienda, que fijan las empresas que se endeudan, es por este mecanismo, ¿verdad? Este mercado de fondos prestables tiene lugar en una gran cantidad de espacios de los cuales vamos a hablar. Antes de hablar de el sistema financiero propiamente y hablar de los instrumentos financieros y los intermediarios financieros, que es lo que haríamos la clase entrante, quería referirme a este cuadro que habla de un fenómeno que se llama crowding out. Ocurre que cuando el gobierno se endeuda, presiona un aumento en las tasas de interés. Ustedes tienen este cuadro, ¿verdad? Imagínense que esta es la demanda privada por fondos prestables, esta es la oferta privada por fondos prestables. Ahora imagínense que el gobierno quiere demandar dinero, que hay una demanda del Estado por fondos. Eso va a hacer que el nuevo equilibrio sea una tasa de interés más elevada que si el Estado no pidiera dinero. Es decir, cuando el Estado tiene un déficit fiscal y requiere fondos para financiarlo, va a entrar a solicitar dinero en el mercado de dinero y eso va a hacer que la tasa de interés aumente. ¿Cuál va a ser el nuevo equilibrio? El nuevo equilibrio va a ser para el conjunto del mercado. Pero para el sector privado que se está financiando, ¿cuál es la nueva situación? La cantidad de fondos que va a recibir no va a ser de 300 como era antes, sino que va a ser menor, a una tasa de interés más alta. Eso es el fenómeno que se llama crowding out. El financiamiento del Estado excluye a parte del sector privado del financiamiento. Hay una serie de proyectos que dejan de ser rentables porque la tasa de interés sube y parte de los recursos que antes recibía el sector privado pasa a recibirlos el sector público. Eso es lo que les muestro en el cuadro siguiente. En el cuadro siguiente y es lo que les dibujé hace un instante, ¿verdad?
tenemos la cantidad demandada por el gobierno para financiar la inversión pública, es esta llave, ¿verdad? Esto es lo que demanda el gobierno, ese monto. Eso hace que la demanda de fondos prestables aumente, se desplaza hacia la derecha y que la tasa de interés suba. Son los fenómenos que acabamos de ver en el cuadro anterior que se lo dibujé. Este es el fenómeno que se llama crowding out. Cuando el Estado interviene mucho, cuando el déficit fiscal es muy grande y el Estado demanda mucho dinero prestado en la economía, el ahorro privado que antes estaba destinado a financiar la inversión pasa a financiar el Estado y queda menos dinero disponible para financiar la inversión privada. Es lo que habíamos visto en los cuadros anteriores, en los gráficos anteriores, que yo les decía que la inversión se financia con deuda pública, con ahorro privado y ahorro público. Si el ahorro público es negativo, parte del ahorro privado tiene que financiar ese ahorro público negativo. Es lo que está ocurriendo aquí. Si el Estado tiene un ahorro negativo, es decir, si tiene un déficit, una parte del ahorro privado tiene que destinarse a financiar ese déficit. Es lo que ocurre aquí, ¿verdad? Aquí lo que tenemos es que el Estado tiene un déficit que lo obliga a pedir prestado esta cantidad de dinero y el dinero que antes se daba al sector privado, al sector público, al sector privado, a la inversión privada, tiene que reducirse y pasa de Q1 a Q2. El dinero destinado a la inversión privada. Y una parte del ahorro se destina a financiar el déficit público. Eso se llama crowding out. Aquí en Costa Rica lo traducen como estrujamiento. Porque el sector privado se ve estrujado por el sector público. Bueno, con esto terminaríamos la clase de hoy y el martes veríamos el sector financiero. ¿Les parece? Acuérdense que tenemos un quiz el día de mañana, el día del viernes y otro quiz el lunes. ¿Alguna preguntita o algo que quieran comentar antes de que nos despidamos? El del viernes es del 5A y el lunes de 5B. La que sabe Sofía. Sí. Ok, gracias. 5A es crecimiento y ciclos. Medición es el viernes. Y crecimiento y ciclos es el lunes, exactamente. ¿Están de acuerdo todos con esa? Es eso, ¿verdad? Sí, profe. Sí. Vamos a hacerlos ahora para que no se me olvide dejarlos hechos de una vez. Bueno, muchas gracias. Profe, Chao, yo profe, tengo gracias. una última pregunta. Una última pregunta. Usted antes mencionó que habían dos formas para combatir el déficit, que eran la deuda externa o la inversión extranjera. Para financiar. O sea, para financiar el déficit, bueno, no sé. El déficit comercial, el déficit Ok, comercial, pero ¿a qué se refiere con eso? O sea, la diferencia entre importaciones y exportaciones. Si Costa Rica importa más de lo que exporta, ¿de dónde va a sacar los dólares para pagar esas importaciones? Normalmente las importaciones se pagan con los dólares que uno obtiene a cambio de las exportaciones. Nosotros exportamos piña, nos pagan en dólares y con esos dólares pagamos el petróleo. ¿Verdad? Exportamos piña, importamos petróleo. Los dólares que obtenemos de exportar piña los usamos para pagar el petróleo. O exportamos servicios turísticos. Quiere decir que hay turistas que vienen a Costa Rica y nos dejan dólares y con eso pagamos el petróleo. Entonces, si después resulta que las piñas, los turistas, no nos alcanzan para pagar el petróleo, necesitamos más dinero
que el que nos generan las exportaciones. ¿De dónde puede salir ese dinero? Puede ser que pidamos un préstamo, y entonces son dólares que entran, el gobierno ahora está pidiendo préstamos, y esos préstamos que está pidiendo el gobierno son dólares que le entran al Banco Central, porque el gobierno gasta en colones. Entonces el gobierno recibe el préstamo, se los da al Banco Central los dólares y el Banco Central le da colones. Entonces el Banco Central tiene dólares. Esos dólares sirven para pagar las exportaciones, las importaciones. Esa es una forma de financiar el exceso de importaciones sobre exportaciones. La otra es que hay inversionistas extranjeros que vienen a Costa Rica a invertir. Una cadena hotelera que viene a comprar unas playas y unas montañas y va a poner un montón de hoteles allí. Bueno, esos son dólares que entran porque los inversionistas traen dólares con los cuales pagan la tierra, contratan la construcción de los edificios y contratan a los trabajadores. Eso es inversión extranjera. Esos dólares que los inversionistas utilizan para realizar inversiones en Costa Rica sirven para pagar el petróleo. Entonces, cuando nosotros tenemos un déficit externo, cuando importamos más de lo que exportamos, ese déficit se puede financiar o con endeudamiento o con inversión directa del extranjero. No es la I que vos tenés dibujada ahí en la ecuación, ¿verdad? Es inversión extranjera directa. Es otra cosa distinta. Profe, entonces, digamos, lo que es la deuda externa y inversión extranjera, ¿cómo se considera con respecto a lo que es el ahorro externo? O sea, sería como... Son ahorro externo. Es un exceso, eso es lo que los extranjeros nos están prestando a nosotros para financiar el exceso de importaciones. Ambos serían ahorro externo, entonces. Ahorro externo. Ok, gracias. Ese sería. En el cuadrito que vimos decía el ahorro externo es M menos X. M menos X es el exceso de importaciones sobre las exportaciones. Esa diferencia entre lo que importamos y lo que exportamos es igual al exceso, digamos, al flujo de endeudamiento y de deuda externa y de inversiones. Esa inversión extranjera y esa deuda externa la usamos para pagar ese exceso de importaciones. Entonces, ese es el ahorro externo, es el ahorro de los extranjeros que entra al país. ¿Te quedó claro? Sí, gracias. Bueno, con mucho gusto. Bueno, pues, nos vemos entonces. Hasta luego. Profe, gracias. Gracias, profe.